Feliz vida tengan todos ustedes. Bienvenido una vez más a Contexto. Hoy estamos sustituyendo a alguien que es insustituible, que es Mónica Gutiérrez, quien no se encuentra hoy por acá y pues me pidió que les hiciera una entrega con este tema que con tanto cariño le estamos proveyendo hoy. Es un tema alusivo a la muerte, a los cambios, y vamos a hablar un poquito de la sociedad y lo que podemos esperar y cómo hacer ese paso mucho mejor en lo que es la comprensión. Para abordar este tema, pues, estaremos en la gratísima compañía de Felipe de Castro, quien es maestro masón y es miembro de la Sociedad Teosófica Dominicana, una persona que tiene una trayectoria sin tacha y nos ha acompañado en la búsqueda de la espiritualidad, de las inquietudes que muchos tenemos por saber en esta era en que necesitamos aclarar dudas y no nos quedamos solamente con lo que digan los demás. Tenemos que usar esa cabeza para poder seguir avanzando y nada, ponderar. Nosotros estudiamos, tomamos lo que nos sirve y lo que no nos sirve, pues seguimos rodando, porque es así, ¿verdad? Bienvenido, Felipe. Gracias por la invitación, gracias por la invitación para hablar sobre estos temas que a las personas les interesa y al mismo tiempo les da miedo. Sí, yo no sé por qué, porque al final todo el mundo está enamorado de la vida, pero termina casándose con la muerte. Pero vamos a hablar de muerte, karma y reencarnación. Así que vamos a ver qué es la muerte en realidad, porque yo personalmente creo en Dios, en el Dios de mi comprensión, ¿verdad? Sí. Y yo entiendo que parte de la justicia divina es que haya como una otra oportunidad para mejorar lo que yo no hice bien. Sí, y quizás sea la respuesta por qué hay unos que están bien y otros no están tan bien. O sea, sí. ¿cómo lo ve la teosofía? Fíjate, la teosofía tiene un punto de vista interesante, pero lo extraño de esto es que estamos mezclando tres temas y las personas se preguntarán, muerte, reencarnación, karma, ¿y qué tienen que ver las tres? Pues sí tienen que ver todo, todas ellas tienen que ver mucho. Pero comenzaríamos hablando de la muerte. Y lo principal es por qué la gente le teme a la muerte. Una de ellas es porque el dolor a una enfermedad, de esas enfermedades terminales, el dolor a que las relaciones se puedan ir perdiendo, se va a separar de seres queridos, el miedo, y ese es el temor más grande, el miedo a no estar suficientemente preparado para morir. Y aún mi persona que ha leído sobre eso, en un momento dado yo tuve un problema, un evento a medianoche, en el cual yo sentí que se iba la vida y digo yo, ay caray, esto. Y el pensamiento que me llegó fue, la muerte es como, yo le echo agua a la mano y no hay forma de sostenerla, o sea, se me está yendo el agua por entre los dedos. Y digo yo, pero así es la vida se me puede ir entre los dedos. Y digo yo, caray, pues así es que uno se muere, la vida se va tranquilamente. Y el primer pensamiento que me llegó yo, pero ya hay muchas cosas que yo no he hecho ni he resuelto. Y ese es uno de los temas más interesantes de la muerte. También hay un pensamiento, desgraciadamente influido por las religiones, de que las personas tienen terror a enfrentarse a un peligro, a un temible castigo, un infierno, una cosa así. Entonces es un temor grande. Y hay otros, los escépticos, que dicen, no, el miedo mío es que después de esto ya no hay más nada. Ya se acabó todo. Mi papá decía, nosotros somos como un pollo. Sí, ya, se acabó. Se acabó todo. Pero entonces, yo creo que para el pollo tampoco se acabó todo. O sea no, eso podríamos hablar en otro tema, pero vamos a quedarnos en el ser humano.
Entonces, lo más importante en la vida de un ser humano es qué realmente hemos aprendido en esta vida, porque tenemos que preguntarnos de que nosotros no vinimos a este planeta simplemente para nacer, crecer, ponernos joven, casarnos, tener sexo, beber mucho romo, comer mucho, ponerse viejo, venir todos los acheques y ya se acabó. Entonces digo yo, bueno, pero ¿y cuál es el sentido? El sentido es que uno venga aquí a engordarse y después se pone flaco y se muere. Se supone que sea Tiene que algo haber más... un sentido, un significado. Y ese significado se lo enfrenta, mira, es la cosa más clásica aquí, por lo menos en Dominicana. Solamente en los funerales que la gente se pregunta, ay, él se fue a la muerte. Entonces ve una persona y dice, es que yo también, porque regularmente en los funerales la gente llora, pero no está llorando el muerto. Por Se sí está mismo. llorando a sí mismo, porque está llorando y dice, ay, que yo me voy a morir igual que ese. A mí me toca un día. O no lo voy a volver a ver. O No, sea, no, en realidad la gente llora no llora al muerto, llora a sí mismo, porque se siente que él va a morir en un momento dado. Entonces, yo creo, si me ponen la próxima, ¿cómo la teosofía explica la muerte? Y aquí vamos a ver este cuadrito extraño que está ahí. Vamos a analizarlo. La teosofía habla de una composición séctuple, de 7 principios, entre principio y punto de vida. Hay lo que se llama un cuaternario inferior y hay lo que se llama una tríada superior. La religión cristiana tiene cuerpo, alma, espíritu. Ahí está todo ahí, porque realmente todo el mundo está hablando. Es como lo mismo. Aunque hable de 7, aunque hable de 3, aunque hable de 5, siempre se está hablando de lo mismo. Entonces, comencemos de abajo hacia arriba, o sea, el cuerpo físico, que ahí están las palabras sánscritas, stula sarira, no hay que hablar mucho, son palabras sánscritas, pero el cuerpo físico está moldeado por el cuerpo de arriba, que es el doble etéreo, que es un cuerpo astral, que es el vehículo de vida. Ese doble etéreo está más o menos como a unas cuantas pulgadas de nosotros y nos rodea completamente. Ese es el aura. Esa viene siendo el aura, y los verdaderos sanadores, lo que sanan es el doble etérico, porque en el doble etérico se refleja la parte sana y la parte enferma. La enfermedad viene primero en el doble etérico y pasa al físico. Igual la sanación. Entonces, el doble etérico tiene esa importancia. Entonces después viene lo que se llama el principio de vida, que es lo que se retira. Eso lo vamos a explicar más tarde. Y viene un principio que nosotros le llamamos pasión y deseo, o las pasiones y deseos. Entonces, ¿qué sucede? Ese es el cuaternario, esa es la parte que muere. La parte que es que es temporal. O sea que el alma no muere. No, lo que no muere nunca es lo que se llama la tríada superior, que es la composición de la mente, Buddhi, que es el yo espiritual, y Atma, que es el espíritu universal. Tenemos que hablar cada uno, aunque sea rápidamente. Eso es lo que realmente reencarna también, porque eso es lo que crea un cuerpo. O sea, la tríada superior no viene físicamente a este plano, sino que ella genera un cuerpo y ese cuerpo le sirve para la experiencia que vamos a vivir aquí. O sea, nosotros aquí tenemos un cuaternario inferior que fue creado por esa parte, esa tríada superior, pero realmente a la hora de la muerte, y eso lo voy a explicar más adelante, qué es lo que sucede a la hora después de la muerte, porque yo voy a hablar del momento de la muerte, después de la muerte, más allá y después cuando regresa. De eso vamos a tratar. Es como una mónada. La mónada, en el fondo, es la combinación de Atma y Buddhi. Okay. Porque, ¿qué es lo que Atma? Lo que nosotros llamamos espíritu universal o Atma. Ese es el aspecto divino nuestro. Esa es la parte divina de cada uno, de cada ser humano. Entonces, cuando se habla de mónada, es una palabra que significa uno. Y como significa uno, es una sola mónada para toda la manifestación, porque ese es el aspecto de la divinidad. Entonces, la divinidad se manifiesta a través de cada ser humano en ese aspecto que la palabra sánscrita es Atma,
Pero en realidad le podemos llamar espíritu universal y le podemos llamar espíritu, punto. Porque tampoco le podemos poner todos los nombres que sea. Y Buddhi viene siendo el vehículo de Atma, o el Buddhi viene siendo el yo espiritual, que es el vehículo de ese espíritu universal. Y Manas es la mente. Ese pedacito de la mente es lo más importante, porque la mente tiene una cualidad que se divide, se divide en mente superior y mente inferior. La mente inferior se une al cuerpo de pasiones y deseos y arma un maridaje ahí, se arma un maridaje, que eso es lo que está hablando ahora mismo y lo que está escuchando ahora mismo, es esa parte de la combinación de la mente inferior con pasiones y deseos, y claro, el cuerpo, todo el resto del cuerpo físico. Esto es lo que nosotros, imagínense ustedes, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo yo lo pongo? Cada día nosotros nos bañamos, nos vamos y nos bañamos, dormimos y todo eso, y nos ponemos una ropa. Esa ropa es lo que se llama el cuaternario inferior. Eso es lo que hace la tríada superior. Cada encarnación se compone su propia ropa y esa ropa le va a durar X cantidad de años, el tiempo que le dure. Y cuando esa ropa se desgasta, pues la abandona y vuelve otra vez y asume toda la experiencia de esa vida y eso se va acumulando y entonces eso es la parte evolutiva de cada ser humano. No sé si lo expliqué mejor, pero es que esto conlleva una clase completa, pero quise decirlo en pocos minutos. Sí, yo creo que porque necesitamos... o sea, en conclusión es que somos un espíritu viviendo una experiencia humana. Humana. Sí. Ok. No es un humano viviendo una experiencia espiritual. Tú lo dijiste muy bien. Es un espíritu viviendo una experiencia humana, que regularmente lo comprendemos al revés, pero es como tú dices. Es un espíritu viviendo una experiencia humana. No es un humano viviendo una experiencia espiritual. Muy bien, entonces esas personas que encuentran el proceso de la muerte, digamos que lo hace, hay niños que se han ido. Por ejemplo, hay niños que mueren, que no son los ancianos que tienen tal miedo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se van tan rápido? O sea, ¿qué piensa la teosofía? La teosofía no te va a decir una cosa exacta. Tiene mucho que ver con karma, tiene mucho que ver también con accidentes, porque existe el accidente. Todas las personas, un accidente de automóvil no es una cosa que estaba planificada en tu vida, es un accidente. Por ejemplo, esos niños que un loco viejo tiró un tiro al fuera y le cae la bala perdida y lo mata. Eso no estaba en su plan de vida. Eso es un accidente. Entonces, ¿qué sucede cuando mueren muy joven, así niños, como tú lo dices? Reencarnan rápidamente. ¿Por qué? Porque tú tienes que ver que la teosofía te dice a ti que a los 7 años es cuando finalmente la mente se asienta en el ser humano. Entonces es consciente a los 7 años. Y de ahí en adelante comienza el karma a trabajar. Mientras tanto, antes de esa edad, el karma no está haciendo nada, porque no hay conciencia. Y si no hay conciencia, no hay karma. Si no hay mente, no hay karma. Entonces, esos niños que murieron muy pequeños y no llegaron a vivir, regresan rápidamente. Eso sí te lo dice la teosofía. Y por eso se dan muchos casos de niños que mueren muy pequeños y pueden recordar la familia que tuvieron y pueden recordar el sitio donde vivieron. Regularmente regresan al mismo lugar, cercano al lugar donde vivieron, porque es el sitio que les tocaba, y vuelven y regresan. Por eso pueden recordar. Pero a medida que van creciendo, ya a la edad de 14, 15, 16 años, empiezan a olvidar eso y se le olvida totalmente. Sí, ¿por qué nos mandan sin memoria? Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Sí, pero como tú sabes que en televisión el tiempo se va rápido, a lo mejor el más adelante no llega. El más adelante no llega nunca. Mira, pero vamos a explicar el proceso de la muerte. Okay. Lo primero que sucede con la muerte es que el cuerpo vital es el que se retira. Lo que también se le llama prana. Pero es el cuerpo vital, se retira y al retirarse entonces empieza la desconexión del cuerpo físico con el doble etérico.
Y ese evento, cuando el doble etérico se retira del cuerpo físico, eso se llama la rotura del cordón de plata. ¿Y el cordón de plata es? El cordón de plata, aquellos que han tenido experiencia, que han salido fuera de su cuerpo, sí lo ven. Es un hilo de plata que une lo físico con lo etérico. Okay. A veces hay gente que se han visto dormidos, se han salido yo conozco muchas personas que le ha pasado eso, a mí no me ha pasado, pero a otras personas sí, y se ven así, uno arriba del otro, y él ve su cuerpo, ve la cama, ve todo, pero él sabe que hay un hilo que lo conecta. Si se rompe ese hilo, no vuelve ya. Bye bye, Charlie. Bye bye, Charlie, sí. Entonces, hay momentos en el proceso de la muerte que la persona puede hablar con seres queridos, personas que han fallecido ya. Y es que nadie muere solo. Siempre hay alguien que lo acompaña en ese proceso. Regularmente nosotros creemos que puede ser más del reino angélico lo que acompañan, pero pueden vestirse de un familiar, pueden vestirse de algo conocido para que la persona no sienta miedo. Puede darse, aunque puede venir un familiar. Regularmente las madres, cuando son niños pequeños, las madres están atentas. O sea, ese es un punto de las madres. Las madres duran más tiempo porque están más pendientes de sus hijos. Y ese proceso pasa también. Entonces, otro momento, el momento es cuando del cerebro físico se va a desalojar la conciencia, que ese es el proceso de la muerte. Y ese es un proceso que nosotros le llamamos un proceso solemne. Aquí vamos a hablar de ese punto que tú tocaste ahorita. Cuando una persona ha fallecido, lo que debe hacerse, lo que nosotros consideramos que debe ser lo correcto, es lo siguiente. Es un momento solemne. Debe haber silencio. No se debe estar ni llorando, ni llamándolo. Fulano, no te vayas, me dejaste solo, todas esas cosas. Eso es lo que hace que no le permite a la persona desconectarse formalmente de su cuerpo y entonces le da más trabajo. Es un momento solemne en que la conciencia va y toma del cerebro físico toda la memoria. Por eso hay muchas personas que dicen que pasa como si fuera una película. Hay personas que han tenido ese proceso de muerte y han regresado y dicen, no, cuando yo morí, yo lo que vi fue una película, la vida entera pasó en minutos. Pues ese es el momento en que la conciencia recoge del cerebro físico y ala toda esa experiencia, toda esa vivencia. Y ese momento hay que dejarlo tranquilo a la persona recién fallecida. Hay que pasar 1 hora o 2 horas para que se desconecte totalmente. Porque es un momento solemne. Hay que respetar ese momento de que ese ser humano ya va a pasar a otro mundo. Wow. Y de ese otro mundo vamos a seguir conversando con el señor Felipe de Castro después de estos comerciales. Así que mantente ahí. Bueno, ese momento en que una persona se va de este plano y de repente ve toda su vida en segundos, en fracciones de segundos, quizá minutos, no sabemos, pero sí sabemos que mucha gente que ha tenido la experiencia de haberse ido y regresado, pues coinciden en circunstancias similares. Entonces, ¿qué pasa, Felipe de Castro? No importa en qué parte del planeta, no importa la fecha, la hora, el periodo en que sucedió, siempre cuentan la misma historia. Se pasa por ese periodo donde la vida pasa como si fuera una película de antes de él y después pasa por un famoso túnel. Ese es el momento de desconexión, que es el momento que al cerebro le van sacando toda esa información. Pero hay otro cuerpo, otro que lo mencionamos ahí, que se llama Kama Rupa o Pasiones y Deseos, que es el cuarto que ustedes ven ahí en pantalla, que también tiene una memoria de pasiones, de deseos y de todo eso, y la mente inferior. Ese momento, la mente superior y la mente inferior entran, vamos a decirlo así, para ponerlo en una forma dramática, entran en una batalla, donde la mente superior extrae de la mente inferior
lo mejor de ese ser humano, las mejores aspiraciones. Lo mejor es lo que va a la tríada superior. Lo mejor de ese ser humano, las mejores aspiraciones, los mejores pensamientos, las mejores acciones van a la tríada superior. ¿Qué pasa con lo peor? Eso lo vamos a decir vamos a ver si lo decimos en este momento. Pero lo mejor es lo que pasa a la tríada superior. Vamos a lo peor. ¿Qué es lo que sucede con lo peor? Eso se queda en ese principio de pasiones y deseos y se convierte en un cascarón astral. Y eso queda hasta que se desintegra totalmente. Esa es la segunda muerte. La primera que yo hablé, de cuando la persona del cerebro se va despegando y todo eso, esa es la primera muerte. Entonces hay una segunda muerte, que es la segunda muerte de las pasiones, de los deseos, de las aspiraciones, de todo eso. Cuando la mente superior extrae de la mente inferior eso, y eso queda ahí. ¿Qué sucede? Que todo eso, todas esas acciones, vamos a llamarle negativas, quedan ahí latentes en ese plano para cuando tú regresas con el cuerpo nuevo. Pero eso vamos a llegar cuando lleguemos al cuerpo nuevo. Ese es el karma acumulado y de tu vida, que él no te va a abandonar. Él está ahí como... la facturita que te esa tiene... factura está ahí. Yo le llamo a eso, a mí me gusta usar la simbología de que eso es una especie como de Santa Claus con su bolsa de regalo y está esperando ahí muy tranquilamente que tú regreses de nuevo y te dice, mira, aquí está este regalito de la vida pasada que tú tienes que pagarlo. Es una deuda. Entonces, pero eso es lo que pasa con eso. Vamos entonces. Pero las deudas también significa que las buenas acciones también tienen tu retribución, porque si no, no es posible que yo... Las mejores aspiraciones va a lo que nosotros en teosofía llamamos de Bachán, que es equivalente a cielo. Y entonces ahí va a vivir un momento. El de Bachán es una especie es una ilusión, igual que la ilusión de la vida, como quiera. Pero va a vivir un momento feliz por largo tiempo, Así como dependiendo qué tanto acumuló de aspiraciones, eso va a durar esa energía, porque estamos hablando siempre de energía. O sea que un jerky de un señor rico y cariñoso con ella y que lo mantiene en un almohadón, dándole todas las comidas en su vida. Podría ser, pero digo, yo no ¿quién creo, sabe? No va a ser. No va a ser. Pero una persona normal que ha tenido sus aspiraciones, que ha tenido su aspecto, entonces vuelve a revivir y eso es como si fuera un cielo que va a descansar y realmente es un lugar de descanso. Porque lo que el de Bachán es más que nada un gran descanso antes de volver a encarnar. Pero todo lo mejor de ese ser humano va ahí, se acumula. Y ahí se va acumulando de vida tras vida y de vida tras vida toda esa experiencia. Y eso es lo que hace que cuando ese ser humano regresa con ciertas capacidades. Por eso tú te encuentras niños, ahora mismo estamos teniendo una cantidad de niños que de buena primera tú lo ves en YouTube, a los 5 o 6 años tú lo ves tocando piezas clásicas, complicadísimas, sí, de violín, de piano y de lo que sea, o aquellos que se van por la matemática, por la ciencia. Y hay algunos que recuerdan, hay un estudio de alguien que te recordaba como una guerra, un avión, o sí, toda una historia. Hay eso también, pero estos son niños que no es que tienen un recuerdo de vida pasada, sino que traen esas habilidades. Pero esas habilidades son producto de la vida anterior, lo que acumuló. Entonces eso se muestra inmediatamente y ese individuo comienza a trabajar sobre esa línea. Hay, te puedo decir, una persona muy conocida, Krishnamurti. Krishnamurti a los 12 o 13 años, cuando lo vio Annie Besant y lo vio Leif Bitter en una playa, vieron el aura de ese niño y dijeron, ¿quién es este? Pero ya ese venía con eso aprendido. Eso es lo que pasa. Yeah. Entonces, la gente viene con ese aprendizaje. Entonces, vamos entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ya expliqué que de prana, del cuerpo físico y todo eso va muriendo
y si, yo creo que en el próximo lo voy explicando mejor. Tiene una gráfica mejor. Fíjense esa gráfica que está ahí, que ya el físico y prana y doble etérico ya no se ve, está un poco oscurecido. El Y prana es la esa es la energía. muerte. Ahí ya entonces todo llega a ese cuerpo, los tres juntos se llama cuerpo causal, que hay personas que le llaman de ese nombre, es bueno decirlo. Entonces, todo lo mejor de ese individuo llega a ese punto, esa tríada superior, y esa tríada superior es lo que es eterno. Y eso es lo que vuelve a encarnar de nuevo, pero va a pasar por un tiempo en algo llamado Devachan. En la próxima va a hablar del mundo de pasiones y deseos, que ya nosotros hablamos de eso, que son la batalla entre manas inferior y mana superior, por el contenido espiritual de esa experiencia. Ese es el juicio final. Es una especie de juicio final realmente. Muy bien. Lo representan siempre todas las religiones eso. Pero en la próxima, y seguimos, y para andar rápido, nos vamos entonces a la siguiente, y esa que está aquí. Esa segunda muerte son todo lo que es mana inferior, lo que queda de mana inferior con lo que nosotros llamamos kama, que es pasiones y deseos. Esos dos muchachitos forman el famoso cascarón astral, y eso sí le llaman la segunda muerte, que ya lo expliqué anteriormente, pero es bueno saber que los seres humanos, la masonería, la teosofía, que vivo con dos organizaciones, la teosofía, habla de una primera muerte, una segunda muerte. Y esa segunda muerte, cuando ya se separa totalmente las pasiones, la kama y la mente inferior, y forman ese kama rupa, o sea, cuerpo de pasiones. Y eso se va desintegrando lentamente, y a veces son medio carpetosos, pero no te metas con ellos, porque la gente que le encanta montarse y le encanta esa montadera y buscar espíritu y todas esas cosas, realmente con esos elementos que trabajan, con cascarones. Con cascarones, o sea, que no necesariamente. Y esos cascarones tienen una ligera memoria, pero no tienen una memoria total, porque ya toda la memoria se le fue, o sea, las trajeron. Le queda algo, y esos son lo que a veces tú lo ven en esas sesiones de espiritismo, que son de que lo que hablan y lo que conversan, pero nunca dicen nada importante, porque es que no tienen memoria total, memoria muy ligera. Entonces, esos son esos famosos cascarones astrales. Entonces viene el famoso Devachan, que es la próxima, ¿verdad? Importante ese dato que dice ahí. En el Devachan, el ser humano no tiene conciencia de lo que sucede en la Tierra, se desconecta. Por eso, los seres humanos aquí, en este plano, queremos tener una conversación con los muertos y no hay forma, porque hay un momento en que ya se desconectan totalmente. Hay un momento en que todavía, a través del sueño, tú tienes el sueño con esa persona, principalmente con las madres y con los hijos, las personas más cercanas. Tienes ese sueño donde esa persona habla como por última vez, como casi se despide. Técnicamente se está despidiendo porque se está yendo al Devachan y ya se va a desconectar totalmente. Entonces ya uno se queda de este lado. El Devachan es como el sueño eterno. Devachan es equivalente a lo que llaman los cristianos el cielo cristiano. Okay. Que es un sueño realmente. El sueño es un sueño eterno. bellísimo, es bello, hermoso, ahí todo es bello. Se parece al cielo cristiano en el sentido de que todos son angelitos tocando en una nube un violín. Bueno, no tanto un violín, pero es como ellos vuelven otra vez y crean en ese momento la vida ideal que siempre soñaron, con la familia ideal que siempre soñaron y el trabajo ideal que siempre soñaron. Todo recrean de nuevo una vida ideal, donde todo es perfecto. Y viven ese sueño durante un largo tiempo, dependiendo qué tan largo, qué tanta energía hay acumulada para eso, porque todo es un producto de energía. Qué tanta energía hay acumulada para entonces lo que va a durar. Por ejemplo, una persona que fue muy criminal y fue demasiado burda, el Devachan que va a tener es cortísimo, porque no tuvo grandes aspiraciones.
pero sí va a tener un camaloca grandísimo. Bueno. Entonces, pasamos nosotros, que después en la próxima, aquí se habla de ese momento en que él entra en un letargo, en una inconsciencia y todo eso, y comienza a prepararse para su próxima encarnación. Hay momentos y hay seres humanos que antes de encarnar ven toda su vida. No todo, no nos pasa todo, pero hay algunos que pueden hacer eso. O por lo menos por su nivel de evolución lo pueden hacer. Y ven toda la vida pasada y comprenden cuál es su propósito y por qué tienen que regresar. Y cuál es el trabajo que tienen que hacer al regresar. Entonces, ese tipo de personas, vamos a decir que son los muy evolucionados que llegan a este planeta. Y fíjense que hay seres humanos que vienen a este planeta con un trabajo específico. Hablé anteriormente de un Krishnamurti. Krishnamurti es una persona que vino y sabía desde un principio cuál era su propósito y su trabajo. Él no se desvió de eso. Entonces son gente que antes de encarnar, él conoció todo su proceso. ¿Sabe a qué vino? Sabe a qué vino. Como Jesús, sabe a qué vino. Como el Buda, sabe a qué vino. Búscate todos esos grandes seres espirituales que hemos tenido en el planeta Tierra. Todos ellos vienen a un propósito específico, no se desvían. Hacen lo que tienen que hacer porque ya lo conocen desde antes. Y eso es importantísimo saberlo. Entonces entramos aquí en ese próximo vista que se llama reencarnación. Y entramos finalmente a la reencarnación. La reencarnación es lo más lógico, la explicación más lógica de la realidad humana. O sea, no es verdad que nosotros los humanos venimos aquí para crecer, comer, tener sexo, comer, beber mucho, hacer muchos líos ahí, como se van a la ciudad colonial y hacen muchísimo desorden. No es para eso que venimos. Nosotros venimos para un propósito mayor. Pero, ¿cuál es eso? Para lograr el propósito mayor, ¿cuál es el verdadero propósito de un ser humano? El verdadero propósito del ser humano lo explica muy bien la metafísica. La metafísica dice, nosotros salimos como una chispa de la divinidad y tenemos que regresar como un fuego, una llama. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que regresar a la casa del Padre. El famoso hijo pródigo, eso, es una explicación de por qué el ser humano tiene que regresar a su casa. Y para regresar a su casa tiene que regresar con sabiduría. Y para adquirir sabiduría tiene que desarrollarla. Y la sabiduría no se desarrolla en una vida. Nadie logra la sabiduría en una vida. Entonces tú necesitas muchas vivencias. Te necesitas pasar muchas veces por aquí para poder aprender. ¿Por qué? Porque el plan divino no es un plan para fracasar. El ejemplo que le han vendido al ser humano de un infierno eterno técnicamente le están diciendo al ser humano, Dios fracasó porque hay un infierno eterno. Están hablando de un fracaso de la divinidad. No, la divinidad no hizo esto para que fracase. La divinidad hizo esto para que triunfe. Y aunque tú veas el individuo más degenerado del planeta, el criminal más grande, búscate quien sea, Stalin, Hitler, todos esos nombres que tú te buscas, cada uno de ellos van a venir todas las veces que sean necesarias hasta que se conviertan en un Buda o un Cristo. Porque todos tenemos que convertirnos en eso. O sea que algún día alcanzaremos sus pies por alejados. Lo tenemos que alcanzar. Puede ser que lo hagan en 800,000 de encarnaciones, eso no tiene nada que ver. El tiempo no es importante, el tiempo es importante a nosotros aquí en este planeta Tierra, pero fuera de estos planos, el tiempo es otra cosa, no es igual al tiempo nuestro. Entonces, tenemos muchas oportunidades y lo que nosotros tenemos que hacer es que cada vez que estamos en esta vida física, es aprovechar la oportunidad, hacer lo más posible para avanzar. Y aunque tú tienes que trabajar, tú tienes que cumplir con los deberes, tú tienes que tener hijos, tú tienes que vivir en la sociedad. O sea, no es que tú te vas a convertir en un ermitaño, no es que tú te vas a alejar del mundo. No, es en este mundo, del día a día,
de levantarse toda la mañana a trabajar y de ir a eso. En este mundo es que hay que lograr esa O sabiduría. sea, que una persona debería de lograr estar en el mundo sin ser del mundo. Pero de eso y un poquito más vamos a conversar con el señor Felipe de Castro después de esta pausa. Bueno, vivir y morir es parte del juego que se nos ha mandado en este plano. Y a propósito de que muertos no son aquellos que yacen en la tumba fría, muertos son los que tienen muerte el alma y viven todavía, decía un poeta por ahí. Desgraciadamente hay muertos así. Sí, hay muertos y hay vivos así, ¿verdad? Y hay vivos así. Y hay vivos así, pero es bien interesante como el señor Felipe de Castro, quien es maestro masón y miembro de la Sociedad Teosófica, ha abordado el tema de la reencarnación, del karma y de la muerte. Así que hablemos de esa creencia y desde cuándo se ha creído ese tipo de cosas. Sí, la reencarnación no es algo nuevo. La reencarnación existe desde los países más antiguos. O sea, si tú te vas a Egipto, te vas a todo eso, a la India, principalmente el Oriente, es totalmente reencarnacionista. Pero te vas a los países antiguos del Medio Oriente también. Existe eso, existía en la época de los egipcios, existía en la época de los griegos. Era un conocimiento muy común en la antigüedad. Entonces, bueno, y realmente en nuestra era, aquí ahora se honra a los muertos a través, por ejemplo, en el mundo cristiano le damos flores, en México se honra a los ancestros ofreciéndole comida y hacen toda una fiesta porque es como la forma de honrar la vida de esas personas, ¿no? sí, el culto a la muerte también es muy antiguo, mucho más antiguo, porque en el fondo nosotros estamos, el culto a la muerte es que le está diciendo a los demás que no murió, que todavía está vivo, que lo que murió fue un cuerpo físico, abandonó la camisa, abandonó el traje que tenía puesto, pero que todavía está vivo, que todavía está ahí y que todavía puede ayudarnos. Y ese concepto es un concepto antiguo que todavía se mantiene, de que ellos nos pueden ayudar. Entonces por eso hay ese culto a la muerte, es un culto muy, muy desarrollado. Pero hablando de la creencia de la reencarnación, hay que decir que los primeros cristianos, y si pasamos a la próxima, en los primeros cristianos hablaban de eso. Por ejemplo, esa parte de Mateo y de Malaquías y esa cosa, donde Jesús le pregunta a sus discípulos que quién era ese Juan Bautista. Y todos ellos dijeron, oh, ese fue Elías, porque Elías dijo que iba a regresar. Para ellos, entonces, tener una conversación en ese momento de reencarnación Muy fluido. era muy común. ¿Qué sucedió? Orígenes también, uno de los padres de la iglesia, hablaba de eso. ¿Qué sucedió? Es que eso fue eliminado como un anatema en el Concilio II de Constantinopla. Constantino. Que Constantino fue el que lo dirigió. Entonces, en ese concilio se eliminó el concepto de reencarnación en el cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos consideraron que si a la gente se le decía que tenía muchas oportunidades, pues la gente iba a decir, ah, bueno, pero espérate, pero yo tengo muchas encarnaciones por delante, déjame yo seguir bebiendo romo y haciendo lo que estoy haciendo, porque en la próxima encarnación yo me encargo de eso. Y yo he conocido amigos míos que me han dicho eso. No, hombre, no, la próxima yo encargo de eso. Yo ahora voy a seguir bebiendo. Mucho romo. Entonces, en ese momento se consideró que tal vez esa idea no era buena. Que decirle a la gente que nada más tenían una sola vida era una idea para que se apuraran. Eso
parece que no funcionó porque la gente sigue igualito y no se apura en una sola vida tampoco. Bueno, yo creo que puede ser más funcional el saber que uno va a permanecer aquí, que tiene que pagar las cuentas de todas Eso sí formas. funciona cuando le dicen, no, espérate. Cuando tú sabes, espérate, porque tú vas a seguir bebiendo, tú vas a seguir haciendo lo que te da la gana, pero tú tienes que pagar ese karma. Claro, pero tú empiezas desde aquí, porque tú metes el dedo en una candelita y te quemas inmediatamente. Es bueno que tú menciones ese punto. El karma solamente funciona en la vida física y se paga en la vida física, no se paga en el otro lado. En el otro lado no hay karma ni hay que pagar karma. Es aquí físicamente cuando tú encarnas. Pero cuando tú regresas... Sí. Cuando tú regresas y encarnas de nuevo y tienes otro cuerpo, aquí es donde tú empiezas a pagar la deuda, porque las deudas se pagan aquí. Ahora, déjame hacerte una pregunta capciosa. Ay, qué y bueno. muy malintencionada. De mala fe. Y realmente hay muchas teorías que dicen que tú eliges el lugar y la familia o los amigos o el escenario desde el otro lado cuando tú vas a venir a encarnar. Y será verdad, porque yo creo que mucha gente no elegiría el escenario, el país o la situación que Lo que pasa es va a que vivir. el karma es que lo elige por ti. Ah. Lo que pasa es que cuando tú vives en una familia y no logras crear la armonía y sales de esa familia con problemas, con crisis, con enemistades, como han habido muchos casos, regresas de nuevo para tener que volver otra vez porque Limar siempre te van a dar la oportunidad de arreglar el asunto. Y por eso la gente, por ejemplo, las personas cuando llegan a la edad mía, deberían de pensar y decir, ok, déjame ver a quién yo le debo algo, a quién yo le hice algo, con quién yo tuve una enemistad, con quién yo tuve cualquier cosa. Déjame pedir perdón ahora, déjame arreglar el asunto antes de yo morir, porque si no, eso viene en la próxima. Y me lo ponen cerca. Dejar la controversia. Sí, y me lo ponen cerca. Y tú te vas a encontrar familia de hermanos que tú dices, pero ven acá, el mismo papá, la misma mamá, fueron a la misma escuela, se vistieron de casi la misma ropa porque le compraban la ropa igual, tenían los mismos juguetes. ¿Y cómo es que son enemigos? ¿Y cómo es que no pueden, chocan y chocan y chocan? Porque los son egos. seres humanos, son seres humanos que lo han traído en esta encarnación para que resuelvan el problema. Y hasta que no lo resuelvan, van a seguir viniendo. Y por eso tú ves que llegan a una familia disfuncional. Por eso tú te encuentras parejas disfuncionales, porque también esa es otra situación, que tú te encuentras con una pareja y entonces hay que resolver el problema. Karma es medio complicado, muy complicado. Se supone que entonces yo no vuelvo porque yo procuro dejar todo limado. Sí, la idea es que tú vayas... Cuando tú le haces bien aún sí. a los que te hacen mal. Sí, debes de hacerlo. Ese es el significado de Jesús, que no quisieron entenderlo y no lo entienden. De poner la otra mejilla. Cuando Él te dice poner la otra mejilla, lo que Él te está diciendo es no le devuelva mal con mal. Si te hacen un mal, no le devuelva un mal. Déjalo, aguántalo. Paga esa deuda, porque definitivamente parece que era una deuda. Okay. Págala. No vayas a crear más deuda, devolviéndole el mal. Entonces esa parte de Jesús de decir, de dar la otra mejilla, significa eso. Es que tú tienes que liberarte de los karmas. Y es la única forma de liberarte de los karmas pagándolo. No hay otra forma. O sea, no se libera el karma ni rezando, ni dándole misa, ni novenario. Nada, ni porque vengan y te echen todo el agua, un camión una lleno piscina. de agua bendita. No, un camión lleno de agua bendita. No te va a quitar el karma. El karma tú tienes que pagarlo. Punto. No hay otra forma. Uno no se va haciendo. Y cuando llega, tú tienes que ser lo suficientemente sabio para bajar la cabeza y decir gracias, gracias. Y es duro eso. Por eso se habla de ese señor, yo creo que Jonás o algo así, que tenía mucha paciencia en el viejo Job, que en el viejo, excúsenme que yo no sé mucho de Biblia, en el Viejo Testamento
se habla de Job, y es precisamente esa Por la enseñanza, paciencia. es recibir el karma y decir, gracias que llegó, ay, qué bueno, ya lo pagué. Es difícil decirlo, es más fácil decirlo en televisión que ponerlo en práctica. Sí, pero ahora yo te pregunto, o sea, tú una persona que te hace mal y tú le devuelves con bien, tú estás pagando, pero el otro está generando El a la otro vez es un problema del otro. Ok. Tú no, fíjate, No. eso es algo que la gente tiene que entender. No te metas en el karma del otro. Deja al otro con su karma, y eso incluye a los hijos, incluye a la familia. Si hay hijos que hay que dejarlo que se den contra esa pared, porque por más que tú le dices a ese hijo, mira, ese camino que tú estás cogiendo no es el correcto, te va a dar con la pared, hay que dejarlo que se dé contra la pared para que aprenda. Pero déjame hacerte otra pregunta, que es por donde yo voy, también. Capciosa y muy malintencionada. O sea, esa persona que yo le hago bien y que yo sé que no me mira con muy buenos ojos, y yo a pesar de la trato o lo trato de una manera correcta, haciéndole bien, o sea, va a generar un karma que yo me lo voy a encontrar de nuevo, aunque yo prefiera no hacerlo. O sea, está generando una deuda nueva. Fíjate una cuestión, hay momentos de la vida, te voy a dar un consejo mal dado. Hay un momento en la vida que hay que cortar con ciertos seres humanos. O sea, eso fue lo que hizo Jesús cuando agarró el látigo. Es preferible tú cortar. O sea, no le devuelva mal. Ya tú le hiciste todo el bien que le iba a hacer. Mejor cortar. Y dejarlo tranquilo. Dejarlo que se vaya. Soltarlo. Es mejor que tú querer tratar de cambiarlo. Yo sé que la rama femenina tiene ese problema, siempre quiere cambiar los hombres y los varones. Ay, no, pero para nada. Y termina con un problema grandísimo, la pobre, un problema mayor. Muchísimo. No. Al ser humano hay un punto donde tú puedes darle todos los consejos, donde tú puedes darle toda la ayuda, pero hay un punto que hay que soltarlo y decirle, bueno, este parece que tiene que aprender con su propia cabeza, no con la cabeza mía. Bueno. Es duro decir eso, ¿eh? Así mismo es. Diría, cualquier persona que me está oyendo va a decir, este individuo no tiene alma. Pero es que la realidad es esa. Es difícil eso. Es interesante. Es difícil, y es difícil cuando es un familiar cercano, y es difícil cuando son personas queridas de uno, y es difícil con amistades muy queridas. Es difícil. Hay que saber partir. Pero hay que saber un momento de decir, bueno, vamos a dejarlo tranquilo, que continúe su vida y yo voy a continuar la mía, porque cada vez que nos juntamos lo que tenemos es un problema. Se arma un chispazo entre los dos. Bueno, hay que manejar esos egos como quiera. Yo lo veo un poquito así, pero de todas maneras, todas las informaciones pertenecen, cada cual está en su mundo, en su nivel espiritual. Ninguno sabe cuál es bueno o es malo, pero bueno, caminaremos. Vamos caminar es así. Entonces, vamos a decir que la sociedad teosófica... Sí, nosotros tenemos, la sociedad teosófica tiene un seminario el 10, 11 y 12 de noviembre en el Centro Pastoral de La Salle, en Jarabacoa, con Juliana Cesano. Esta señora es de la Sociedad Teosófica, ella es miembro de la Sociedad Teosófica. Ella es de origen argentina, pero vive en Estados Unidos. Bueno, ya ustedes saben... una charlista internacional de la Sociedad Teosófica. Para información, pues ya ustedes saben, busquen las redes sociales. Y si no, al 809-383-1483, que es el teléfono mío, que yo le puedo dar la información sobre ese seminario. Gracias por estar con nosotros, y ustedes, amigos de Contexto, espero que haya disfrutado de este programa. Bendiciones y buena salud.